al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, periodista independiente, escritor y miembro de esta familia Sin Censura, para hablar de un hombre que deja huella, Tomás Mojarro, el valedor. Mi querido Ricardo, hemos visto cómo las redes han sido inundadas por muestras de respeto, de admiración, de cariño y de pesar por la partida de Tomás Mojarro. Así es, querido Vicente, público memorioso, y cómo no, estamos de luto en el periodismo y en la literatura mexicana. Ha muerto, como dices, el valedor Tomás Mojarro, un luchador social, además de un gran polemista, un gran ideólogo de la izquierda. Estamos ante la almendra de la injusticia, solía decir este periodista, este escritor, quien murió ayer a los 89 años tras una larga carrera y batalla en pro de los desposeídos. Esto hay que subrayarlo, porque Tomás Mojarro, además de teólogo y filósofo, fue un cronista y un discutidor irreverente a quien siempre le sedujo salir a la calle a mirar y contar sus hallazgos. Durante su ingente carrera periodística y literaria, Vicente, Mojarro intentó dar voz al pueblo, siempre al pueblo, y creyó que todas las facetas del espíritu humano eran posibles y reales en nuestro fustigado país. Era gran lector de Stendhal, el valedor que sentía un enorme hastío por la corrupción en todas sus facetas, en todas sus acepciones. Fue un escritor, o mejor dicho, un pensador que reflexionó sobre la podredumbre que se anidaba en el gigante burocrático estatal que creó el PRI. Tomás, que siempre usó un lenguaje tajante, agrio, ahondó sobre la fermentación burocrática en ese sistema priista y sostuvo con mucho vigor que la corrupción no solo era un problema moral individual, sino también, poniéndose en consonancia con Voltaire, un sistema de sobornos y extorsiones perfectamente aceitado en esa maquinaria priista. Ahora bien, el autor zacatecano jamás se mordió la lengua para llamar corruptos a los políticos que lo eran casi siempre dentro del PRI y ahora dentro del PAN. Esos personajes han sido corruptos y Mojarro lo dijo con todas sus letras. Y lo dijo en un momento en donde Octavio Paz era el caudillo cultural de esa mafia intelectual que hoy ha heredado Enrique Krause. Debido a ello, la obra de Tomás Mojarro fue desdeñada e incluso sufrió, como hoy sufren algunos miembros de la intelectualidad que no forman parte de las huestes pasianas, que su obra no se trataba de un trabajo importante. Se dijo en su momento que no se trataba de un escritor serio ni respetable, lo que sea que esa porquería signifique. Lo cierto es que eso le importó menos que un cacahuate a Mojarro, quien, a diferencia de otros compañeros generacionales, no corrió a quitarse el sombrero ni a lanzar salutaciones al autor de vuelta, del autor del Laberinto de la Soledad, para obtener una beca o algún puesto dentro del establishment cultural acaudillado precisamente por Paz. Y es que Tomás Mojarro, público memorioso, a diferencia del elitista Octavio Paz, gozó siempre hablándole al gran público. Uno de sus temas preferidos, como digo, fue la condición humana, de la que hablaba tanto Stendhal, el autor de Blanco y Negro. Sus críticas carentes de eufemismos y de equilibrismos verbales, porque no le gustaba la poesía en el momento en que le hablaba al pueblo, no dejaron títere con cabeza, y llegado un punto abarcaron incluso la mediocridad de la mayoría de los mexicanos que estaban embebidos en esa época, pues con Televisa y ulteriormente con las series televisivas, con las telenovelas que programaba Televisión Azteca. Ahora, para superar la medianía de la población, es decir, la mediocridad, el autor del Cañón de Juchipila llegó a la conclusión de que el mejor antídoto contra la estupidez era precisamente la literatura. Y hay que estar de acuerdo con ello. La literatura edifica el espíritu, es
festival de fantasía, es la loca de la casa, como decía Benito Pérez Galdós, y Mojarro, que siempre tuvo una terrible suspicacia, un horror hacia la mediocridad. Un día se topó en cierto programa radiofónico con un radioescucha que le habló y le expresó su opinión, le pidió su opinión sobre las obras de Disney, y al punto el escritor soltó una bataola de adjetivos contra el monopolio de medios de comunicación estadounidense más grande del mundo. Y es que si algo irritaba a Tomás Mojarro, al enorme cuentista que fue precisamente las versiones mutiladas de las grandes obras de la literatura universal. Hombre seducido por la palabra, por la dicción, por la retórica, por la palabra bien dicha, bien expresada, como aconsejaba Demócrito, la practicó a través de no solo la literatura, sino también de la radio, y durante algún tiempo incluso estuvo participando en un programa radiofónico que duró décadas, creo que hasta hoy todavía existe, que se llama Buenos Días, en ese momento conducido por un tal Héctor Martínez Serrano, un locutor safio, caballuno, que solo el diablo sabe por qué, o el demonio. También tuvo mucha audiencia en la XCW, en la emblemática XCW. Ese programa un día enojó a Tomás Mojarro y decidió distanciarse de este supino conductor, y no volvió jamás. A Mojarro le seducían además los pequeños milagros que ocurren en la vida cotidiana, no le encandilaban los temas estéticos, los grandes temas, estos que de acuerdo con los filósofos aparatosos están en los temas abracadabrantes, en las cosas nebulosas, sino que le gustaban ofrecer detalles sobre el día a día, sobre la vida cotidiana, sobre sus hallazgos, insisto, que encontraba en las pequeñas minucias de la vida. Y esos paseos por la vida, por la calle, haciendo sus crónicas, produjeron desde luego narraciones que dejaron con la boca abierta a cualquier cantidad de gente, a cualquier cantidad de espectadores, que tuvo muchísimos. Durante muchos años, Vicente, Tomás Mojarro, cuyos autores preferidos, de acuerdo con él mismo, eran José Revueltas, el autor de La Pando, y Dostoyevsky, el autor de Príncipe y Mendigo, se dedicó a observar las pequeñas minucias de la vida con el asombro de quien cada día aparentemente anodino y safio presenciaba un milagro. Y es que los milagros están en los hechos nimios de todo lo que está a nuestro alrededor. Yo no sé por qué hay todavía personajes que creen que los grandes milagros ocurren en las cosas aparatosas. No, eso lo sabía plenamente Tomás Mojarro, y debido a ello estuvo trabajando hasta el final de sus días. No fue un viejo provecto, a diferencia de lo que hoy encontramos en personajes como Guillermo Sheridan, como Roger Bartra. Nunca perdió la brújula, al contrario, siempre se mantuvo límpido, se mantuvo perspicaz, con el ojo avisor, y bueno, un personaje así no tiene mayor problema en ser un personaje que va a ser recordado durante mucho tiempo, no solamente en la radio, en la televisión, que durante algún tiempo también estuvo y participó, pero fue incómodo y lo corrieron. Se convirtió en un polemista radical, en un defensor de la transformación social. ¿Acaso podríamos reclamarlo como uno de los precursores de esta cuarta transformación? Y debido a ello, los grupos, los grupúsculos intelectuales que hoy mismo todavía estamos padeciendo, intentaron borrar su estela portentosa, importante, de los medios de comunicación corporativos. No lo lograron, a pesar de que durante mucho tiempo lo intentaron, lo corrieron, e incluso con pretextos de poca monta. Él fue un crítico del PRI, un crítico del PAN, un crítico sobre el 68, ese movimiento que fue un parteaguas histórico. Y bueno, él sostenía palabras muy fuertes, dijo que en ningún momento se trataba de una matanza, no podía ser concebido de esa manera. No solamente fueron
a asesinatos, y ya asesinatos, decía Mojarro, siempre han ocurrido en México, han ocurrido desde la época de la colonia, de la época de la invasión, llamémosle así, castellana. Él sostenía que el 68, pues bueno, tenía una serie de influencias ideológicas. Él recomendaba que no nos fuéramos con cualquier cebo y nos pedía que ante la concepción de ciertos intelectuales chocarreros deberíamos de estar muy atentos, no fuera a ser que se tratara de una visión democrático burguesa, de una visión pequeño burguesa, de radicales, etcétera. Siempre tuvo mucha suspicacia por los políticos, a los que llamaba corruptos en toda la extensión de la palabra. Hizo de la polémica un ejercicio cotidiano, irreverente y sin concesiones. Por ello, Tomás Mojarro estará en el Paraninfo de los personajes literarios. El valedor, como le decían, fue prueba fehaciente de que la memoria, querido Vicente, es el único paraíso del que jamás podremos ser expulsados. Ay, mi México, decía, ay, mi paisanaje, ay, mi valedor, la literatura mexicana y el periodismo están de luto. El periodismo está de luto y creo que huérfano, porque en momentos en que tenemos a personajes como Sergio Aguayo haciendo ridículos, pues tristemente se le dice adiós a Mojarro, querido Ricardo. Así es, una de las mentes más lúcidas, uno de los personajes de la crónica mexicana que está en el recuerdo, y hay que avivar ese recuerdo literario donde ya están también Armando Ramírez, Carlos Monsiváis, los grandes cronistas acaso de la segunda mitad del siglo XX, y comparados con estos enanos, hay que llamarles así, como decía Novali, el escritor alemán, el padre del romanticismo. No vaya a ser que nosotros estemos creamos que estamos ante gigantes y sea la sombra de un enano. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sergio Aguayo, Denise Dresser, Jesús Silva Herzog, Krause, Aguilar Camín, siempre fueron palafreneros, siempre fueron, llamémoslo así, mandaderos de estos personajes. Nunca estuvieron a la altura, no son lectores. ¿En qué momento van a leer, querido público memorioso, si se la pasan todo el tiempo ante la cámara? Se la pasan todo el tiempo en comidas con políticos, en comida con otros intelectuales. Entonces no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para discernir, no nos podrían decir cuáles son sus obras importantes, ni siquiera sabrían decirnos incluso cuáles son las obras que los marcaron. Ahí está el estúpido de Enrique Peña Nieto, que en su momento no supo decir cuáles eran los libros que lo habían marcado. ¿Por qué? Porque no leía. Y esos personajes son los políticos que fueron asesorados por estos sujetos que ahorita están garrapateando en los medios de comunicación corporativos. Hay que preguntarle a los editores de los periódicos si de verdad estos sujetos están escribiendo lo que publican con su nombre, y nos vamos a llevar una soberbia decepción. No escriben, Vicente. Únicamente ponen su nombre, y eso lo hemos dicho aquí. Sergio Aguayo es uno de ellos, precisamente, alguien que está ahí a cargo de un departamento en el Colegio de México y de otro departamento de estudios en el CIDE, y pone ahí a sus estudiantes, a sus becarios, a que escriban por él, y por eso cobra, y por eso le pagan allá con Junco de la Vega. No son intelectuales, mucho menos son periodistas, son gente aviesa y lesiva para este país. Sí es, querido Ricardo, pues siempre importante leerte, escucharte, seguirte, y espero que muchas personas que nos están viendo y escuchando te apoyen en tus trincheras y en tus redes sociales. ¿Por qué no cerramos con eso?
Claro que sí, muchas gracias, querido Vicente, a ti por el foro aquí en Sin Censura, la familia Sin Censura que está creciendo y eso me da muchísimo gusto, porque eso quiere decir que la gente está despertando y está leyendo y eso es importante, el despertar de las conciencias que es pieza fundamental de la cuarta transformación. Síganme en redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. En Regeneración MX, los datos duros. Hoy tenemos programa de 4 a 5 y media. Hablaremos precisamente de Tomás Mojarro. Invitamos a especialistas, gente que sí lee, no como en la prensa corporativa, no como los aguayos, no como los Krause. Síganme aquí en Sin Censura de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Fuerte abrazo a ti, querido Vicente, a Ceci, a don David, al público memorioso y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Claro que sí, muchas gracias al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, hablando con nosotros sin censura.